Bienvenidos a Conversaciones al Desnudo, un espacio para hablar sin filtros sobre la vida, las emociones y esos procesos que todos atravesamos pero pocas veces compartimos. Aquí encontrarás reflexiones y temas que pueden ayudarte a conocerte mejor, crecer y sanar. Pero recuerda, estas charlas no reemplazan una terapia psicológica, son una invitación a mirar hacia adentro, a escucharte y a seguir construyendo bienestar emocional paso a paso. Soy Tatiana Junco y te acompaño cada semana en este camino de autoconocimiento y transformación. Hoy quiero que hablemos sobre la experiencia de emigrar, eso que a muchos nos cambió la vida. A veces suena emocionante, lleno de oportunidades, de nuevos comienzos, pero detrás de esa decisión también hay lágrimas, miedo, duelos y silencios que casi nadie cuenta. Hoy quiero hablar de eso, de lo que no se dice, de ese proceso que duele, que transforma, pero que también enseña. Pero hoy no estaré sola. Hoy me acompaña alguien muy especial para mí, mi esposo, mi compañero de vida y también de este proceso de emigrar. Bienvenido, Dani. Gracias por aceptar esta conversación al desnudo. Hola, Linda. Gracias por incluirme en este episodio. Bueno, quiero que empecemos desde el principio. ¿Recuerdas cómo fue para ti tomar la decisión de dejar nuestro país? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Bueno, realmente la oportunidad llegó en el momento menos esperado, pero llegó también en un momento en el que yo ya tenía clara cuál iba a ser la respuesta para cuando se presentara la oportunidad, puesto que años atrás ya había tenido que perder la oportunidad de poder darme la opción de emigrar, de intentarlo en otro país que no fuera el país de nosotros, que es Colombia. Y así que en el momento que llegó, pues estaba, entre comillas, estaba muy bien. Tenía un trabajo estable, ganaba un poquito por encima de lo que ganaban los demás y nos estábamos empezando a cuadrar financieramente. No quedaba dinero para ahorrar, pero pues tampoco mala vida no nos dábamos tampoco. A raíz de esa oportunidad que me tocó perder o dejar pasar en ese momento, pues me cuestioné mucho las razones por las que sucedió y pues qué iba a hacer cuando se volviera a presentar nuevamente esa oportunidad. Por lo que, como te dije, pasaron varios años antes de que se volviera a presentar, pero yo ya había tomado la decisión en el tiempo de que una próxima oportunidad no la dejaba pasar. Y así fue como en el 2022 llegó la oportunidad por medio de un familiar tuyo. Nos comentó que existía una oportunidad para salir del país y llegar pues, a Estados Unidos, en mi caso. Con mucho miedo, incertidumbre, tal vez ansias. No tenía mucho tiempo para pensarlo. Me tocó en cuestión de 2-3 días tomar la decisión porque la oportunidad era para tomarla en ese instante. Entonces, desde el momento en el que nos enteramos que estaba la oportunidad, pasó una semana para cuando yo ya estaba saliendo del país. Y pues lo que más sirvió en ese momento era que yo ya tenía una decisión tomada y había un plan que habíamos acordado entre nosotros que nos permitía tomar el riesgo. Sumado a que la edad que yo tenía pues me lo permitía, que donde llegara a ser un fracaso pues poderme levantar nuevamente. Cabe aclarar que en ese momento la oportunidad se nos daba a los dos, pero en ese momento por temas económicos no era posible. ¿Qué pensabas tú cuando la decisión fue vete solo? Para mí fue muy desconcertante, muy apremiante en el momento porque tocaba dar una respuesta casi que inmediata y pensar en empezar y tomar una decisión tan trascendental, hacerlo solo, separarnos involuntariamente, alejarme de mi hijo, de mis hermanos, o sea, era algo muy fuerte para tomar en el momento. Eso que tú dices es muy cierto, sobre todo para los que ya tenemos hijos. No sabemos si es mejor llevarlos a vivir todo ese proceso con nosotros, si el riesgo valdrá la pena o si los dejamos un tiempo para que no pasen malos momentos, teniendo en cuenta la ausencia y el desapego que también se sufriría, ¿no? Bueno, sí sé a qué te refieres con eso. También había vivido una experiencia en mi niñez
que fue que mi madrina nos había presentado la oportunidad también de viajar a Estados Unidos para que mi mamá pudiera radicarse allá y trabajar. Ella era profesional en pastelería y yo tenía unos 5 años aproximadamente, pero mi mamá, por razones que solamente a mi experiencia le pasan a las mujeres que están muy enamoradas o que son muy indecisas, ella rechazó la oportunidad por creer que iba a tener una mejor oportunidad amorosa, quedándose y dejando nuevamente pasar esa oportunidad de irse a intentarlo allá en Estados Unidos. Oye, sí, casualmente alguna vez hablábamos de esto y a mi mamá también se le presentó una oportunidad similar, pero ella sí se tenía que ir sola un tiempo y decidió quedarse por nosotros, sus hijos. Bueno, en mi caso la oportunidad sí se presentaba para que fuéramos los dos, ella y yo, pero pues mi mamá asumo yo, que nunca sintió el valor de alejarse en esa magnitud de la familia e ir a intentarlo en un lugar totalmente ajeno, distinto al que estábamos acostumbrados, y pues ignorando todo lo que implica migrar, sí, porque nos estamos metiendo otros temas como el idioma, barreras legales, bueno, etcétera, un sinfín de cosas que van surgiendo en el camino. Pero a raíz de esa experiencia, pues me facilitó a mí también tomar esa decisión de cómo poderme desprender de mi hijo, porque en ningún momento fue que no los quisiera volver a ver a ustedes, que no le fuera a aportar a mi hijo tanto en su crecimiento, en el acompañamiento físico claramente no iba a estar, pero tampoco me iba a ausentar del todo, ni era que no pudiera volver a hablar conmigo, y pues menos financieramente, también iba a poder estar presente de esa manera. Lo único era mi ausencia física, que pues, claramente con el tiempo nos dimos cuenta que sí se empezó a notar algunos cambios al dejar de frecuentar en la casa y en la vida cotidiana. Eso es cierto, muchas personas van con un propósito a otro país y no hacen ni la mitad de lo planeado desde el inicio. Se alejan de sus familias, no responden o se separan, y es cuando empiezan a escuchar todas esas cosas, que emigrar es un error, que no se debe alejar de la familia, que hacen mal las cosas, pero cada quien va con su propósito definido. Y bueno, aunque uno sabe que es lo correcto para su familia, no se deja de sentir un nudo en la garganta, pues nadie está preparado para este tipo de duelo. El dejar la familia, los amigos, los lugares que nos hicieron quienes somos. Es una mezcla rara entre ilusión y tristeza, ¿verdad? Es que, bueno, aquí también creo que tengo un punto en ventaja, que tomé la decisión porque no me apego a las personas en la misma medida que lo hacen de pronto ustedes o muchas otras personas, que sienten como una cercanía o una dependencia más fuerte de como yo la sentía en ese momento. Claramente los amo mucho y siempre voy a preferir estar con ustedes, pero no me cuesta tanto tomar una decisión que no va a ser definitiva en cuanto a la relación de nosotros, porque el hecho de distanciarme no necesariamente implicaba no volvernos a ver ni que se olvidaran de mí. Yo era muy consciente que aunque iban a haber muchos retos, pues mi mente siempre estaba clara en que el propósito era volvernos a reunir, que iba a tomar tiempo, sí, y que en ese momento esperábamos que fuera a ser muy poco tiempo, pero siempre estuvo claro que solamente iba a ser temporal, que no iba a ser definitiva la separación. Es verdad, nosotras somos más emocionales y más apegadas a nuestras familias. Y bueno, duramos en esta transición 1 año, porque ahí fue cuando llegamos con mi hijo a reencontrarnos. Recuerdo nuestros primeros meses allí. Todo era nuevo, diferente, y aunque estábamos juntos, muchas veces se sentía esa ausencia del que empieza de cero. Para cuando ustedes llegaron, yo ya había lidiado con muchos demonios que se le presentan a uno en el camino, como la soledad, la ausencia en cuanto al apoyo del círculo, del primer círculo que todos tenemos. Tenía esa ausencia,
la inestabilidad financiera, llegar a un sitio que no se conoce. O sea, con esa experiencia aprendí que las cosas como funcionan de donde venimos, por más identificado o por más que nos podamos acoplar, siempre van a haber aspectos distintos que se diferencian de un lugar al otro, y siempre tenemos que buscar la forma de acoplarnos a esos nuevos lugares a los que vamos. Entonces, como era una experiencia nueva, pues no sabía que tenía que enfrentarme a eso, y pues fue bastante dura la primera etapa porque fueron muchos obstáculos, muchas barreras que se presentaron en este proceso migratorio que tuve allá, empezando porque los primeros 3-4 meses fueron un martirio en muchos aspectos. Y pues empezar la vida desde cero con unos zapatos y una maleta, pues es difícil. Es fuerte, sí. Entonces, y ahora cuando ustedes llegaron, pues más se presentó otro escenario, porque bueno, ya había logrado solucionarlo de un lugar más estable para vivir, pero no era una casa, no era un apartamento ni nada por el estilo, para poderles ofrecer a ustedes un ambiente parecido al de donde venían, que era de Colombia. Eso es cierto, y son los riesgos de empezar de nuevo. La ventaja es que estábamos unidos. Sin embargo, cuéntanos un poco acerca del trato que tuviste allí en tu entorno laboral. ¿Fueron amables, groseros o cómo fue el inicio? Por el tema del idioma también. Bueno, en el momento que yo llegué a California, a una ciudad que queda hacia las afueras de Los Ángeles. Gracias a Dios, pues tuvimos familia ahí que nos hicieron como ese primer apoyo. Corrí con mucha suerte porque es un área muy latina, de muchos hispanos, en especial muchos mexicanos y centroamericanos. Sí. Entonces eso me facilitó mucho la adaptación, porque hay gente que lleva muchísimos años allá, se comunican en español y las bases o los conocimientos mínimos para poderme comunicar en inglés, que era para, digamos, pedir una comida o solicitar información, bueno, cosas muy básicas, pues eran conocimientos que yo ya tenía. Entonces no tuve tanta barrera en eso. Las barreras empezaron a ver cuando tenía que recibir instrucciones, cuando tenía que enfrentarme a conversaciones. Esas sí eran barreras para mí. Sí, eso que tú dices también me pasó. Uno se siente perdido en los trabajos, y más cuando entre latinos somos más duros y en vez de ayudarnos nos hundimos, tristemente. Entonces es como si tuviéramos que demostrar constantemente que podemos con todo, aunque muchas veces ninguno hemos hecho el tipo de labor que se hace allá. Pero bueno, también creo que en medio de esa dificultad aprendimos a apoyarnos más, a valorar las pequeñas cosas, ¿no? Sí, es verdad. Se complica más las relaciones estando por fuera entre nosotros mismos los latinos. Y sí, también es verdad que pues se nos facilitó más las cosas para podernos apoyar entre nosotros. Habían más temas para conversar de lo que habían estando viviendo juntos, porque pues nosotros vivíamos la experiencia al tiempo, mientras que ya era yo en la distancia y tú contándome la cotidianidad del día y viceversa, con la diferencia en que yo contaba experiencias que para mí eran muy nuevas y obviamente para ti, entonces tenía que contar pues cosas como lo que me pasaba para cruzar una calle o para salir del trabajo y llegar a la casa, que en términos prácticos eran como unas 4 o 6 calles del trabajo a la casa, pero esa caminada me representaba casi 40 minutos de camino. Entonces pues contar esas anécdotas pues, también como que hacía, digo yo, como sentir una cercanía en cuanto a la cotidianidad que vivían ustedes y la que yo vivía en ese momento. Sí, eso es verdad, ahí está como lo bonito de todo eso, ¿no? Como mantenernos unidos a pesar de la distancia, como acortar un poco esa distancia, esos kilómetros que hay de un lado al otro. Entender que a pesar del cansancio, seguíamos creyendo que estábamos construyendo algo mejor, aunque el camino doliera. Sabíamos que era un buen trabajo también para nuestro hijo, ¿no? Y que contábamos con tu apoyo, así fuera un regaño a la distancia. Es verdad, se empezaron a presentar como dificultades con las que no contábamos porque
pues uno asume que al estar todos sintonizados en la misma frecuencia, pues todos vamos a proceder de igual forma. Pero pues al estar mi hijo en una etapa de crecimiento, pues empezó a representar como desafíos adicionales a los que ya me enfrentaba con la distancia y el migrar, el duelo de migrar, que adicional también tenía la problema de que me pegaba mis caminadas y con el tiempo compré una cicla y bueno, y lo que sea. Pero no todos los tiempos son iguales. En el momento que me compré la cicla era verano y me tocaba el rayo del sol, andar en bicicleta y esas cosas. Pero en cualquier momento iba a llegar el invierno, donde por más bicicleta que tuviera, nunca había vivido el invierno, el frío, la lluvia en la medida que se vive allá, que es una cosa totalmente distinta a la de donde veníamos nosotros, que era de Bogotá. Allá llueve y es invierno y todo, pero al otro lado era una cosa con un grado de dificultad mayor, frío más intenso, lluvias más fuertes. Incluso llegué a experimentar una temporada tiempo después donde creo que ya estabas allá y duramos en una época de lluvia continua que llegó a durar más de una semana, día y noche lloviendo, más de una semana. Entonces pues esa experiencia en cicla o caminando, pues nadie la va a querer vivir, por lo que se hacía una necesidad latente poder solucionar el tema del transporte. Eso es cierto. Yo me acuerdo que cuando estábamos en Colombia veíamos películas y todo el mundo hacía todo en carro y nosotros criticábamos y decíamos, no, pues cuidado, camina, no, pero si era tan cerca, no, pero ya viviéndolo fue algo tan distinto, porque si poníamos la ruta en carro era 5 minutos, pero caminando eran 40, una hora y 20. Es algo que uno no alcanza a dimensionar hasta que ya no vive esa situación. Eso es totalmente cierto. Y todo esto nos lleva también a que reconstruirse lejos de casa no es fácil. Migrar nos cambia y eso es inevitable. A veces pues nos hace más fuertes, pero también más sensibles. ¿Qué crees tú que cambió en ti desde que salimos de nuestro país? Siento que inicialmente pues ya tenía como una predisposición o una preparación a la resiliencia. Sí, a aguantar, soportar, a luchar, a no desfallecer, pero pues esto como que lo lleva a uno a otros niveles, y en especial cuando migrar solo no tiene la igualdad de condición que migrar acompañado, porque los dos son igualmente complicados, pero no en las mismas características, porque migrar solo es enfrentarme a mis miedos, a mis dificultades, a desafíos totalmente solo, mientras que migrar acompañado es sumar las necesidades, los miedos, las responsabilidades de todas las otras personas que migran con uno. Entonces, por una parte, siento que cambió la forma en la que asumo lo que llega. Ya sé que así como hay caídas, hay tiempos malos, van a llegar los tiempos buenos, en los que salga el sol y en los que todo empiece a fluir. Pero mientras las cosas se van dando, siempre vamos a estar nadando en contracorriente. Siempre van a haber dificultades y siempre va a haber algo que nos va a hacer pensar que tomamos una mala decisión y con la que vamos a juzgar lo que hicimos, cómo lo hicimos, el por qué lo hicimos, bueno, etcétera. Me gusta eso que dices, porque siento que la migración también nos ha enseñado a mirar la vida con más gratitud, incluso en los días difíciles. Hablamos en este momento de que lo que pasó en Estados Unidos, porque no bastándonos con una migración, hicimos otra. Entonces, ahora estamos en España. Migrar doble vez ya es verlo de otra manera muy distinta. Posiblemente sí es un poco más fácil porque emocionalmente, en mi caso ya no estoy como tan perdida, por así decirlo, como tan desolada. Llevamos muy poco aquí en España, sin embargo, nunca una migración es igual a la otra. Definitivamente creo que representa grados de dificultad distintos. Totalmente. Mucha gente pues a mí me dice, bueno, pero ustedes ya lo hicieron una vez, ya saben cómo es. Y pues la respuesta es no.
Aunque sí, obviamente ya sabemos que llegar a otro país, acá el tema del idioma es mucho más fácil, pero las costumbres, sí, ¿cómo se dicen? Las regulaciones, como acoplarse a la vida diaria y a las leyes, también es complicado. O sea, cada lugar tiene sus leyes y lo que sea, pero las leyes, no solamente las del gobierno, sino como quien diría la ley de la calle. No se maneja igual en Colombia, no se maneja igual en Estados Unidos, no se maneja igual que acá. Sí, en cada lugar cambia, y eso sí se lo puedo rescatar a la migración que hicimos a Estados Unidos. Primero porque aprende uno que hay que darse la oportunidad de arriesgarse, pero también de aprender, de ser más receptivo, de prestar atención a cómo funcionan las cosas para podernos acoplar de una manera lo más poco abrupta posible, para que sea más fácil como la adaptación. Sí, es verdad. Pues nosotros teníamos una ventaja, que nosotros aprendimos a trabajar en pareja y hacer que el flujo financiero de nosotros funcionara desde mucho antes de estar en Estados Unidos. Entonces simplemente fue buscar la forma de retomar y acoplarnos al sistema, y empezando porque ganábamos dinero semanalmente, mientras que veníamos de Colombia, donde percibíamos dinero mensualmente. Entonces, por más que uno sienta que recibe el dinero más a menudo o con mayor frecuencia, no era que tuviéramos la misma experiencia de qué hacer con el dinero estando tan cerca una fecha de la otra. Entonces, pues de pronto el hecho de yo haber estado un año previamente, antes a que ustedes llegaran, me facilitó vivir la experiencia de cómo sobrevivir semana a semana con un cheque cada viernes. Y pues por ende poderte transmitir a ti la experiencia y una idea más o menos cercana a cómo sobrevivir en pareja, pues de una manera que nos funcionara, que no nos quedáramos sin dinero, pero que nos permitiera seguir avanzando, progresando. Pero bueno, yo creo que eso ya es un tema para tocar más a fondo en otro momento. Sí, más adelante en otros episodios iremos hablando de todas esas preguntas que ustedes tienen acerca de migrar, acerca de todo este proceso y cómo de pronto podemos ayudarlos a ustedes a que sea un poco más manejable la situación. Recuerden también que migrar sí duele, y está bien reconocerlo. No es falta de fortaleza, de sentir nostalgia, ni es ingratitud extraña. Lo importante es no quedarse atrapado en ese dolor, sino transformarlo en aprendizaje. A todos los que nos escuchan, si están lejos de casa, recuerden que no están solos. Todos cargamos historias, sacrificios y sueños que nos trajeron hasta aquí. Y cada paso, aunque duela, también nos acerca a la persona que estamos destinados a ser. Gracias, amor, por compartir este espacio conmigo, por ser mi apoyo en los días difíciles y por acompañarme en esta aventura de reconstruirnos lejos de casa. Muchas gracias a ti por invitarme a este nuevo proyecto, que espero que llegue a muchas personas, que apoye a muchas personas y que no se quede en un círculo cercano, sino que se logre extender, que mucha gente se anime a compartir sus experiencias y a aprender de las nuestras, y que se vuelva más una comunidad que solo un podcast que está empezando, pero que está empezando con toda. Sé que así será. Esperamos entonces sus comentarios, sus preguntas y todo lo que necesiten saber acerca de migración. Estaremos para responderlas. Gracias por quedarte hasta el final de este capítulo. Espero que algo de lo que escuchaste hoy te recuerde que no estás solo. Conversaciones al Desnudo es un espacio para ti, para que hablemos sin filtros, para que aprendamos juntos y nos demos permiso de aceptar y sanar. No olvides seguir el podcast y acompañarme en el próximo episodio.